¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Las Confidencias a través de la radio en Génesis 98.1. Es un gusto enorme poderte saludar a esta hora, donde quiera que te encuentres. Gracias por hacerte acompañar del 98.1. Y hoy en este espacio estaremos haciendo las confidencias de una forma muy especial con una invitada que domina a la perfección este tema que nos habían pedido muchísimo. Esas heridas emocionales que vivimos, que tenemos muy marcadas de la infancia, algunos ya estamos conscientes de ellas y de cuáles son. Algunas otras personas no. Tal vez no se han dado cuenta, tal vez no las han detectado, pero sin embargo se preguntan en la etapa adulta, ¿por qué soy así? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué me da miedo esto? ¿Por qué soy tan desconfiada? ¿Por qué soy tan apegada? ¿Por qué soy tan...? ¿No? Entonces de repente tú dices, ok, quiero entender. Esto lo puedes ir entendiendo y comprendiendo si vas al autoconocimiento y conoces tus heridas de la infancia. Hoy hablaremos de esas heridas emocionales y su eco en la etapa adulta. Desde la infancia, las relaciones que construimos con nuestros cuidadores principales se convierten en el primer espejo donde aprendemos a vernos y a comprender el mundo. Sin embargo, cuando este reflejo está distorsionado por la negligencia, la violencia, la invalidez emocional o el abandono, se gesta un trauma relacional que, lejos de desaparecer con el tiempo, se echa más raíz, ¿no? Por así decirlo, en lo más profundo del ser. Esta herida invisible, aunque silenciosa o minimizada, tiene la capacidad de resonar con fuerza en esta etapa adulta, moldeando nuestras emociones, decisiones y vínculos más íntimos. Hoy, para hablar de este tema, sobre las heridas emocionales de la infancia, está conmigo la licenciada Patricia Aguilar. Patricia es psicoterapeuta, está especializada en acompañar a personas que han vivido heridas emocionales profundas, especialmente aquellas que surgen en nuestras relaciones más significativas. El enfoque está basado en terapia integradora con especialidad en trauma y apego, así como en la psicoterapia gestal. Bienvenida, Pati, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Cora, gracias por invitarme. Bueno, pues vamos a comenzar este espacio y me encantaría que me digas cómo se define este trauma relacional y en qué puede diferenciarse de otros tipos de trauma. Claro. Bueno, a mí me gusta hacer como esta diferencia, ¿no? Hay esos traumas que son con T mayúscula, que quizá son con aquellos con los que nos sentimos más familiarizados. Uh-huh. Puede ser un accidente, un desastre natural, la pérdida de un ser querido. Uh-huh. Pero hay otros traumas que son con T minúscula, que a lo mejor no notamos, que son más silenciosos, como bien lo mencionabas, pero que han estado ahí de manera continua en nuestra vida y nos han generado algún daño, ¿no? Uh-huh. Son esas cosas que no debieron suceder, pero que sucedieron, o también hubo traumas por omisión, ¿no? Cosas que debieron suceder y no sucedieron, ¿no? En la relación principalmente, como ya lo comentabas, con nuestros cuidadores principales, nuestros padres o las personas de apego, que ya iremos profundizando en esto, que bueno, han estado ahí de manera más presente y que se supone que son quienes nos deberían de dar esos cuidados, esa protección, pero que muchas veces no pasa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipos de experiencias durante la infancia pueden generar este trauma relacional? Pues mira, son experiencias variadas, depende mucho también como de las herramientas que hemos tenido nosotros, la manera en que interpretamos, cómo quizá esas personas o esos cuidadores nos, como ya lo decía, nos dieron esa protección, esa seguridad. Hay traumas por negligencia, ¿no? O sea, a lo mejor no me cuidaron cuando tuve alguna enfermedad o no me dieron los cuidados básicos. Por ejemplo, una persona, Pati, que se entera hoy de que, no sé, tiene un problema de a la hora de caminar. O sea, estamos poniendo ejemplos así como muy básicos, ¿no? Uh-huh. Y le dicen, no, es que sabes que tú desde la infancia tenías esto y esto, entonces, pero no te checaron y entonces hoy te está causando este problema y tienes esto en la columna y Claro. tal. Y esa persona, no, es que entonces no me cuidaban bien, no me checaron, no me llevaban y esto... Uh-huh. Empieza a generar, y tienes ya la herida, pero arrastrándola ya está esta etapa adulta que es que detona. Definitivamente, ¿no? Eso puede haber derivado en un sentimiento constante de rechazo, ¿no? O de abandono, porque el abandono no solamente es físico, no es nada más se fueron, me dejaron, no estuvieron, es también un abandono emocional, ¿no? Quizá estuvieron ahí, pero no estuvieron al pendiente de mis necesidades, tanto físicas como emocionales, ¿no? Uh-huh. Digamos que parte de esto también es la capacidad que tienen los padres de mentalizar
las necesidades emocionales de sus hijos, ¿no? Luego vemos como luego este sexto sentido que decimos de mamá, ¿no? Donde, ay, es que está más chilloncito porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque hoy tuvo un mal día, ¿no? Y hay padres a los que les cuesta mentalizar esas necesidades emocionales de sus hijos. Es que es bien difícil, Pati, de repente los papás Claro. también la tenemos bien difícil, y más mamá, papá, y tienes que trabajar y todo, y entonces yo creo que a conciencia ningún padre evidentemente va a querer hacerle un daño, ni va a querer abandonar a su hijo, ni va a querer no darse cuenta de algo, pero a veces es bastante complejo esta parte y no sé, dime algo primero. Todos los seres humanos tenemos heridas, esto está confirmado. Todos los seres humanos tenemos heridas emocionales. Claro, digamos, porque no existe una relación o una crianza perfecta. Exacto. No somos seres humanos perfectos. Definitivamente todos, si le rascamos un poquito, vamos a tener algún tipo de herida. Pero es verdad que hay heridas más profundas que otras. Sí, ¿no? y como padre sientes que nunca es suficiente, que nunca has hecho suficiente, que nunca lo que hagas o des, o sea, les va a ser suficiente. ¿Es posible que una persona sí haya vivido un trauma relacional sin estar consciente también de ello? Esto también pudo haber pasado. Claro, cuando hablamos de trauma, hablamos de que es una situación que nos sobrepasó, ¿no? Emocionalmente, psicológicamente, donde quizá mi vida no se vio amenazada, pero mi integridad sí se vio amenazada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces este contenido es tan fuerte para nosotros que lo enterramos, ¿no? Lo ponemos como en cajoncitos con llave o una bóveda, ¿no? Donde queremos encerrar todas esas emociones, esas vivencias y no las volteamos a ver. Pero pasa que quizá por muchos años de mi vida fui muy funcional, nunca apareció, pero luego sucede un evento, ¿no? Que detona que esas heridas, que ese trauma reaparezca. No, reviente en ese momento. Ok, sí. Vamos a hacer una pausa. Estamos con la licenciada Patricia Aguilar el día de hoy, que está con nosotros en estas confidencias, y regresamos con más sobre este tema tan interesante de las heridas emocionales de la infancia y su eco en la etapa adulta. Regresamos. Gracias, estamos de regreso con más de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1. Hoy está con nosotros la licenciada Pati Aguilar. Estamos hablando sobre las heridas de la infancia y cómo detonan en la etapa adulta. Pati, yo te preguntaría, ¿cuáles son las señales más comunes que una persona adulta arrastra un trauma de la infancia no resuelto? Porque hay quien dirá, pues no, yo de plano sé que yo no siento que tenga heridas emocionales, porque sí los hay, te ha tocado pacientes, claro, seguro, ¿no? Sí. Entonces tú le van rascando y tú les vas preguntando y luego, no, sí había una. Entonces, ¿cuáles serían esas señales más comunes? Bueno, una es justamente esta, ¿no? La evitación. Evito tocar cualquier tema donde me sienta vulnerable, entre comillas débil, ¿no? Porque a veces asociamos mostrarme vulnerable con debilidad. Entonces, esto va dificultando mis relaciones, ¿no? Con mi pareja, con mis hijos, porque no puedo mostrarme, no puedo hablar de mis emociones. Por otro lado, sería como el polo opuesto, ¿no? Me disregulo con facilidad, es decir, siento que no tengo un manejo emocional. Hay ocasiones donde puedo ser muy reactiva, ¿no? O sea, por un comentario, una mirada, una situación que es desproporcionada la reacción al evento. ¿En serio? ¿Y eso, querida, pudo haberlo detonado? ¿O qué pues digamos que no es como 2 más 2, ¿no? Sí. Pero muchas veces puedo haber sido una herida de humillación, ¿no? O sea, donde yo no me sentí validado, visto, escuchado. Y entonces muchas veces el no recibir esa escucha, esa validación o percibirlo así, ¿verdad? Porque no es muchas veces que el otro no me dé esa validación, sino que yo lo percibo y lo interpreto desde mi herida, lo que genera estas reacciones. Por eso la importancia de poder ir identificando mis heridas para pues conocerme más y poder ver si realmente, ¿no? Como este piloto automático de estas respuestas que tengo se pudiese a lo mejor deber, ¿no? a estas situaciones de mis heridas. Ok, dame los ejemplos de las heridas para quien no lo tiene muy claro. ¿Cuáles son las heridas, los nombres de las heridas de la infancia? Claro, bueno, está la herida de humillación, Ajá, la herida de abandono, la herida de rechazo. Creo que estas son las más comunes, ¿no? Las más comunes, ajá, las más recurrentes. Entonces, todas las personas, decíamos ahorita también sintetizando, tenemos heridas de la infancia, consciente o inconscientemente, y estas heridas generan un apego, ¿no? La raíz de la herida se relaciona con un tipo de apego que tú tienes.
Y aquí me gustaría aclarar un poquito, creo que este concepto de apego lo conocemos también más como por términos espirituales, budismo y demás, ¿no? Que hablamos de no te apegues o hay que desapegarse y demás. Suelta. Claro. Deja ir, fluye. Uh-huh. Todo lo que escuchamos. Y eso no tiene que ver, ¿no? O sea, este es un concepto totalmente diferente. Sí. Este habla de un sistema con el que todos los seres humanos nacemos, y no solo los seres humanos, también los mamíferos, ¿no? Que necesitamos el cuidado, la protección, el vínculo de las personas que están a cargo de nosotros. Uh-huh. Y que además es como una plantillita, una plantilla con lo que aprendemos a relacionarnos con el mundo, a percibir y a interpretar las conductas de los demás. Yeah. Entonces, desde ahí es como aprendemos tanto a relacionarnos con los demás como con nosotros mismos. ¿Y cómo afecta el trauma relacional, por ejemplo, a la manera en la que una persona se vincula, por ejemplo, en pareja o con los hijos? Claro, bueno, derivando un poquito en los estilos de apego, ¿no? Están el apego seguro, que es como el ideal, ¿no? El que todos nos gustaría tener, que otra vez no significa que tenga que ser perfecto, pero sí es un lugar al que podemos acudir, al que nos sentimos protegidos, cuidados, vistos. Está el estilo de apego que es más ansioso, ¿no? Que generalmente tiene que ver con crianzas, digamos, más inconsistentes. No porque los padres no amaran a sus hijos, como tú lo decías tú, quizá porque no tenían las herramientas para vincularse, para escuchar, o a lo mejor tampoco les enseñaron, ¿no?, qué hacer con sus emociones, y entonces de repente eran más como te rechazo o te dejo o... Y es inconsciente ignoro. Porque ningún papá lo hace a conciencia. Voy a dañarlo, desde ahorita lo voy a marcar en su infancia. Pues no, y no había como un manual así, ¿no? El que seguir. Definitivamente son procesos inconscientes, sí. ¿no? Y esa es la importancia del darnos cuenta, de hacerlo consciente. Y por otro lado está un estilo de apego que es más evitativo, ¿no? Que es más niños que tuvieron que crecer desde muy pequeñitos, ¿no? Como adultitos pequeños, donde no había mucho espacio para el juego, para el vínculo emocional, que sus propios papás no eran como papás muy productivos, papás muy entregados a todo el típico, ¿no? Pero ¿qué te falta? Tienes casa, tienes comida, bueno, falta el vínculo, ¿no? Pues falta sí. la parte emocional. Conectar. Y entonces aprendemos como a esto, ¿no? A alejarme de mis emociones, a ponerlas a un ladito, a no tocarlas, y me cuesta intimidar y conectar en mis relaciones futuras o adultas. Y por otro lado, el último, que es el apego desorganizado, uh-huh. que es como un mix entre el ansioso y el evitativo, ¿no? Y bueno, sí está derivado de crianzas más hostiles, más violentas, donde quizá hubo situaciones de abuso, no solo verbal, sino abuso sexual, abuso físico por parte de los progenitores, ¿no? O de los cuidadores. Entonces esto para el sistema de apego es como, no hay un match, ¿no? O sea, la persona que me debe cuidar no se supone que debe ser la persona que me violenta, sí, o que se vuelve una amenaza para mí. Entonces hay como conductas ansiosas, hay conductas evitativas, generalmente tienden un poquito más a irse por conductas de riesgo y bueno, clínicamente sí sabemos que este tipo de apego puede desarrollar patologías más severas, más, ¿no?, graves. ¿Y tiene solución? Que se me hace como muy claro, crónico, como muy fuerte. Como te decía, todos finalmente creamos una base, uh-huh. ¿no? No es que vamos a resolver la base. No, es un proceso. Así es, ¿no? Pero sí podemos aprender a moldear, a tener conductas más adaptativas, a relacionarnos de formas más sanas, a tener relaciones más plenas, ¿no? Entonces sí podemos hacerlo. Que al final ese adulto del que hablas hoy y toda esa vivencia que tuvo en la infancia, que lo marca y que detona todas estas maneras tan fuertes, pues tampoco es culpable de lo que vivió en la infancia. No lo pidió, no lo buscó, no, pero sin embargo sí es responsabilidad de cada uno de nosotros como adultos hacernos cargo de nosotros en esta etapa, de si algo estuvo mal, si te sientes mal contigo, con cómo actúas, con cómo reaccionas, cómo estás llevando tu vida, las consecuencias que estás teniendo. Pues es hora de tomar las riendas, ¿no? Claro. Y dejar de hacer responsable a los cuidadores, a los papás, a mi tía, a mi abuelita, no sé qué. O sea, uh-huh. Toma las riendas y puede cambiar. Tu vida puede cambiar y las heridas pueden sanar. Sí, definitivamente. Creo que esto nos ayuda a crear conciencia, a tener mayor autoconocimiento, uh-huh. y a hacernos más responsables de nuestras relaciones, de cómo nos estamos vinculando, de cómo estamos gestionando nuestras emociones. Esto, como dices, no se trata de buscar culpables, uh-huh. sino de mirar nuestra historia con más compasión. Sí. Y a partir de esto, pues entendernos y buscar nuevas formas de
de desarrollarnos. Claro, ni justificar a los papás por lo que no tuvieron o no pudieron, pero tampoco de culparlos, o sea, ¿no? Cada quien y en su momento hace lo que puede con las herramientas que tiene y créeme que un padre siempre va a hacer lo mejor que puede, ¿no? Porque lo más importante que tienes en la vida son tus hijos. Vamos a hacer una pausa y regresando tenemos más sobre este tema de las heridas de la infancia y su eco en la etapa adulta. Ya volvemos. Y estamos de regreso con más de estas confidencias a través de Génesis 98.1 y está conmigo la licenciada Patricia Aguilar. Pati, ahorita que decías que estamos hablando de las heridas emocionales y de repente hay muchos papás con culpa hoy. Por ejemplo, no, yo escuchaba a una amiga que me dice que tuvo una conversación con su mamá y me dice, oye, de repente mamá está ya como despidiéndose, como que siente que ya se va, como que ya ella dice esto. Y en una de esas, dice, se arranca y me dice, quiero pedirte perdón. Y la hija, ¿por? Es que yo en la infancia y tal vez por eso eres tú así y eres muy dura y eres muy así y no sé qué y batallas para perdonar y esto y yo fui así y así y así y así y fui muy estricta contigo y de chiquita a los 2 años te hice esto y te dije esto, o sea, y Pati, creo que no hay un sentimiento peor que la culpa para un padre, ¿no? Que sabes cómo llevaste tú la crianza, ¿no? De tus hijos. Creo que hoy cada vez hay padres más conscientes de la responsabilidad que implica. 1, el tener un hijo. 2, que es para toda la vida. Y cómo quieres educar a ese ser humano, ¿no? Que quieres hacer un ser bueno, dejarle un ser bueno a la humanidad, sobre todo y ante todas las cosas, un ser bueno. ¿Qué podemos hacer como papás hoy, si tenemos hijos pequeños, para... Ay, ahora sí que sin querer queriendo, ¿no? No cometer esos errores y que no tengan esas heridas. O sea, realmente se puede hoy que somos padres ya con mayor conciencia y que queremos no afectarlos y que no sufran y que no tengan estas heridas en la etapa adulta. ¿Se puede? Yo creo que podemos hacer pues lo mejor que podamos, ¿no? O sea, definitivamente va a haber cosas que se nos van a escapar, va a haber cosas con las que, situaciones con las que nos vamos a enfrentar y quizá no tengamos las respuestas perfectas, ¿no? Sin embargo, creo que la información, el autoconocimiento nos da pues la posibilidad de actuar diferente y de hacer cambios, ¿no? Al conocer la importancia que tienen mis palabras, la importancia que tiene la manera en que me relaciono con mis hijos, ¿no? En su salud psicológica, no solamente psicológica, sino también a nivel de neurodesarrollo, porque sabemos que esto impacta y que la relación mente y cuerpo, pues ahí está y no la podemos negar, ¿no? O sea, entonces creo que al ser más conscientes de esto nos ayuda a intentarlo y a hacer lo mejor que podamos, ¿no? Eso no quiere decir que tenga que ser perfecto, pero ya el hecho de tener estas herramientas, de tener más información, hace cambios, ¿no? Y de animarse a ir a terapia, de animarse a echarse un clavado, Eso. ¿no? A sí mismos, ¿no? ¿Cuáles son los patrones repetitivos que suelen presentarse en los adultos que vivieron algún trauma infantil? Como te decía, pues puede ser desde ser muy reactivo, no sé, de repente desbordarme en llanto y no entender por qué, tener mucho miedo al abandono, quizá me sitúo en relaciones o en patrones de relaciones donde siento que me van a abandonar, o quizá ya vi esas red flags, ¿no? Me di cuenta de que quizá esa persona, esa chica, ese chico, ¿no? Tenía como todas las señales. Eso es lo que yo hablo como profecía autocumplida, ¿no? Es decir, yo ya sabía que este chico no estaba disponible emocionalmente. Yo ya sabía que esta chica no estaba disponible emocionalmente y sin embargo decidí seguir, ¿no? Y entonces es como me ciclo y me encuentro en patrones de relaciones donde me siento abandonado, donde me siento rechazado, donde me siento humillado, ¿no? O donde me esfuerzo demasiado para que se queden, ¿no? Donde me doy cuenta que soy yo el que pone, no solamente en relaciones de pareja, puede ser con mis amigos, ¿no? Me esfuerzo demasiado para que se queden. Ya me doy cuenta que la situación no es muy recíproca, pero ahí estoy. Y es porque nuestra mente tiende a repetir situaciones que me son familiares. Exactamente. Justamente eso, porque muchas personas adultas sienten este miedo al abandono, tienen miedo al abandono o desarrollan dependencia emocional. Pues va muy de la mano con esto, ¿no? A partir de ese estilo de apego que desarrollé, esa configuración con la que voy y me enfrento al mundo, es de donde me estoy relacionando.
Entonces, es muy probable que si no hago consciente esto, voy a seguir repitiendo este patrón relacional, ¿no? Donde me siento así, abandonado, rechazado, humillado. Y entonces, darme cuenta de esto me permite hacer cambios y elegir distinto. Ok, y también tienes sanación, también puedes sanar esa herida, también puedes dejar de vivir así y de ser dependiente emocionalmente si comienzas a ir a la raíz y a tratar tus heridas de la infancia. Claro, sí. Muy bien. Hacemos una pausa y regresamos con más de estas confidencias a través de Génesis 98.1, hoy hablando de las heridas emocionales y su eco en la etapa adulta. Ya regresamos. Estamos ya de regreso con más de estas confidencias, hablando hoy en Génesis 98.1 sobre las heridas de la infancia y el eco que nos traen en la etapa adulta. Estas heridas no sanadas suelen expresarse en relaciones adultas cargadas de ansiedad, pongan atención, cargadas de ansiedad, dependencia emocional o evitación afectiva. A veces se elige inconscientemente parejas que reproducen las dinámicas dañinas de la infancia, como lo decíamos en el bloque pasado justamente. Y esto es como una forma inconsciente de buscar una segunda oportunidad para sanar lo que no se pudo en el pasado. Pero en lugar de sanar, se profundizan los vacíos si no hay conciencia de su origen. Entonces, hoy yo te pregunto, licenciada Pati Aguilar, ¿por dónde comenzamos este proceso para sanar un trauma relacional? Mira, algo que a mí me ha servido mucho en terapia es poder darnos cuenta de cuáles son los detonantes, ¿sí? Es decir, no sé, de repente me doy cuenta que si mi pareja no me contesta los mensajes, me pongo muy ansiosa, ¿no? Porque entonces empiezo a tener como estas creencias un tanto persecutorias, ¿no? De que se va a ir, me va a abandonar, quizás esté enojado y ya no va a volver. Ese podría ser un detonante, ¿no? Que luego termina en que yo tengo un cuadro de ansiedad, estoy llorando, le mando 80,000 mensajes. Eso por un lado, ¿no? Entonces nos vamos haciendo conscientes de esos detonantes para poder ir rompiendo el piloto automático, ¿no? O no sé, por ejemplo, me doy cuenta que cuando empiezo a relacionarme con personas de manera más íntima, algo me pasa, no sé qué hacer, que mejor me voy, huyo, incluso cuando esa persona realmente me gustaba, realmente conectaba, pero algo pasó que mejor huí, mejor me escondí, mejor me alejé, ¿no? Entonces vamos identificando cuáles son esas partes, como esos triggers que contactan con nuestras heridas para poder, te digo, es como un piloto automático, ¿no? En el que venimos manejándonos, entonces hay que empezar a identificarlo para poder romperlo y poder empezar como tomar un pasito para atrás, poder decir, ok, creo que esto no me está sirviendo o ya he funcionado de esta manera durante mucho tiempo, que quizá en este momento ya no me es funcional, no es lo que estoy buscando ni me está acercando a mis objetivos relacionales, ¿no? Claro, pero tomar esa conciencia y en consecuencia actuar. No Sí. quedarte así, o sea, y las herramientas o enfoques terapéuticos son más eficaces para abordar este tipo de trauma. ¿O qué herramientas dirías Claro. tú? Mira, a mí me ayuda mucho crear como estas metáforas, estas analogías, ¿no? Que nos ayudan a poder relacionarnos con nuestro mundo interno y a comprenderlo más, ¿no? No sé si alguna vez has visto, Cora, estas muñequitas rusas, que son como una grande y luego matrushkas, creo que se llaman, una más chiquita, otra más chiquitita y así. Bueno, nuestro yo funciona algo así, ¿no? Por fuera vemos a esta muñeca grande, la adulta, ¿no? Pero por dentro hay otras que si las agitamos resuenan, ¿no? Sí. Que son más pequeñitas. Entonces, muchas veces esas partes más pequeñitas, esas partes que están heridas, son desde donde nos estamos relacionando. Entonces, poder, digamos que una herramienta terapéutica sería ser esto, ¿no? O sea, poder identificar esas partes, poder reconocer esas necesidades, validarlas, verlas con compasión y ayudarles a crecer con nosotros. Ok, qué interesante, ¿eh? O sea, el ejercicio. Y bueno, qué tan importante es validar esa experiencia del niño interior durante la terapia. Yo creo que es importantísimo. Fundamental. Sí, nos cuesta y a veces como que no queremos voltear a verle, pero una vez que nos animamos, le vemos, cambian muchas cosas y es impresionante el cambio. Es que no nos hace sentido a veces cuando vas a terapia o la primera vez que alguien ha ido a un psicólogo, no sé si a cualquier persona que me esté escuchando ahorita diga, no, pues yo nunca he ido, y otros digan, no, sí, yo fui, haz memoria. Pero entonces el psicólogo, el terapeuta, se va siempre a la infancia.
cuéntame un poquito de no sé qué, porque ahí está la raíz, y uno dice, espérame, si no vine para que me arregles el problema, niño, eso ya pasó, y no quieres regresarte, porque queremos evitar el dolor, y menos a que me preguntes algo que me dolió con mi mamá, con mi papá, que traigo ahí, o sea, no vine a eso. Imagínate, ayer me decía un psicólogo, es que porque tengo un problema en mi matrimonio, ¿por qué me preguntas del niño? ¿Por qué me preguntas de cuando era niña? Nada que ver. Y la gente se desespera porque quiere soluciones rápidas. Así es, ¿no? No, a mí arréglame mi problema ahorita. Estoy discute y discute con el marido. ¿Cómo lo arreglo? Y no quieren irse a la infancia diciendo, qué flojera, ya no voy a volver con esta señora porque me quiere sacar el dinero. Entonces la gente se va por ahí, ¿no? Pasa muy frecuente. Sí, claro. ¿Podrías explicarnos por qué es que el terapeuta justo va y aborda la etapa primero de la infancia, aunque vayas porque te estás divorciando o porque vayas por otro problema? Claro, como te decía, ¿no? Nuestra etapa temprana, nuestra infancia temprana es crucial para la configuración de nuestra personalidad, ¿no? Con lo que te decía, este sistemita de apego, este estilo de apego que creamos, pues finalmente es como esa parte de la personalidad que es aprendida, ¿no? Y de ahí nos vamos a relacionar. Entonces, eso que aprendemos nos lo estamos llevando a la relación con nuestros hijos, a la relación con nuestra pareja, con nuestros amigos. Evidentemente, no en todos los casos vamos a encontrar las mismas situaciones, ¿no? A lo mejor puede ser que con mis amigas tengo cero problema, me relaciono súper bien, no hay bronca, ¿no? Pero quizá donde el meollo del asunto está es con mis hijos, ¿no? No sé por qué me siento tan enojada con mis hijos, no sé por qué de repente me siento tan impaciente con ellos, no sé por qué me cuesta acercarme a mis hijos. Y son ¿no? tu espejo, ¿no? Se dice. Claro. Los hijos son el reflejo de los padres. Hay mucho de eso, sí, definitivamente. Sí, ¿no? También. Nos están reflejando algo que no hemos sanado, algo que no hemos podido reconocer, ¿no? O algo que no queremos ver o que les estamos proyectando, ¿no? Y para no hacernos responsables. Uy, qué fuerte. Bueno, vamos a hacer una pausa y nada más pregunta al público si es posible sanar por completo o solo se aprende a convivir con las heridas. Bueno, como te decía, yo creo que es un poco de los dos. Aprendemos a convivir con ellas, pero eso no significa que no podamos crear relaciones más sanas, tanto con nosotros mismos como con los demás, ¿no? O sea, van a estar ahí, van a aparecer de vez en cuando, pero yo ya voy a tener otras herramientas para abordarles, ¿no? No me van a dominar. Como incluso cualquier herida que te hagas físicamente, te haces una cortada, no sé qué, te la vas a atender rápido, no sé qué, y que no se vaya a infectar, pero ahí te va a quedar la marca. La cicatriz ahí va a estar. Y la diferencia entre una herida y una cicatriz es esa, ¿no? La herida está abierta, se me puede infectar, duele. Sí. Y la cicatriz no. La cicatriz está ahí, sí me recuerda qué pasó. Pero ya sanó. Exactamente. Ya está cerrada. Caso cerrado. Así, mira, qué bonito ejemplo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para despedir hoy este programa hablando de las heridas de la infancia y su eco en la etapa adulta. Volvemos. Estamos de regreso ya y estamos en la parte final del programa hoy de Confidencias. Muy interesante hablar sobre este tema que a todos nos atañe, a todos nos sucede, todos hemos vivido o tenido heridas de la infancia. Lo platico con mi especialista Patricia Aguilar justamente fuera del aire. Todos los seres humanos a veces y de forma consciente, inconsciente, algunos ya nos hemos hecho responsables de muchas de esas reacciones que tenemos en la etapa adulta y nos damos cuenta que tienen una raíz y que esa raíz viene desde la etapa de la infancia. Sin embargo, reconocer el origen de estos patrones creo que es el primer paso hacia esta transformación que todos buscamos también en nuestra etapa adulta. No se trata de culpar al pasado, sino de comprenderlo para resignificarlo. La terapia, el trabajo interior, el autocuidado y sobre todo el acto de mirarse con compasión. Son caminos posibles hacia la verdadera sanación. Sanar un trauma relacional es en esencia volver a construir este vínculo más importante de todos, el que tenemos con nosotros mismos. Y yo le quiero agradecer mucho a la licenciada Patricia Aguilar que hoy está con nosotros, Pati, porque se quedan muchas preguntas del público también por ahí pendientes, pero creo que muy buenas herramientas las que has compartido aquí en el programa. Y me gustaría que también nos comentaras la importancia, así, de atendernos, de ir a la terapia, de tener conciencia de esas heridas de la infancia, porque me decías ahorita fuera del aire, este trauma relacional sí puede tener efectos duraderos, incluso si la persona ha tenido éxito en otras áreas de su vida, pero también puede afectar la salud mental si no lo atiendes. Así es. Desafortunadamente, pues digamos que es como cualquier otra enfermedad o condición de salud, ¿no? Si no la volteamos a ver, si no le damos el tratamiento que merece, si no
hacemos parte el autocuidado de nuestra vida diaria, ¿no? El autocuidado emocional, psicológico, pues esto se va a agravar, esto va a tener repercusiones, ¿no? Y entonces quizá, no sé, me voy a dar cuenta de esto ya después de, no sé, tantas rupturas, después de a lo mejor haber dejado vínculos importantes, ¿no? Con situaciones que pues tenían solución, ¿no? Que era una cuestión de poder relacionarme diferente, de poder tener otras herramientas, y yo creo que vale la pena, ¿no? Eso, qué triste, porque no te puedes estar llevando ya de encuentro a tantas personas, Claro. o tantas oportunidades, o tantos momentos, o tantas cosas que ya, desgraciadamente, si no te das cuenta a tiempo, pueden tener un daño irreversible. Por eso es la importancia de tomar conciencia. Ahora, algo también fundamental y que tenemos que tocar es cuál es el papel del cuerpo en la sanación de traumas emocionales. ¿Por qué digo esto? Porque luego de repente el cuerpo nos grita lo que no queremos oír, o que callamos y que queremos acallar la mente, pero el cuerpo dice no, o sea, y te salen erupciones en la piel, y te da una alergia, y te dan migrañas, y peor, te puede dar hasta un cáncer. O sea, las emociones, las heridas, y se relacionan obviamente con el tema emocional. Y el cuerpo te empieza a gritar y te enfermas. Sí, yo te comentaba al principio, ¿no? La relación mente-cuerpo está y no la podemos negar. Y todo aquello que no hablamos, que no expresamos, lo vamos a actuar o lo vamos a somatizar, ¿no? Entonces, las emociones, las heridas tienen maneras de hacerse presente, tienen maneras de hacer que las voltemos a ver, ¿no? Sí o sí. Y si no, exactamente, ¿no? O sea, como decías, con todas las itis posibles, ¿no? Gastritis, colitis, migraña, tensión muscular, insomnio. Entonces, y ese si bien nos va, Pati, pero hay gente que se ha enfermado de Parkinson, de cáncer, y son daños irreversibles por ser tan aprensivos, por estar llenos de resentimiento, y todas esas son heridas, pues sí, de la infancia. Entonces, por eso es importante tomar esa conciencia hoy. Claro, y muchas veces puede estar incluso vinculado con una herida de rechazo, ¿no? Rechazo mi cuerpo, o sea, no solo es rechazo a los demás, me rechazo a mí, rechazo mi cuerpo, rechazo mi salud y no la atiendo. Fíjate. O sea, qué triste. Y bueno, ¿qué mensaje le podrías dar a alguien que hoy se siente roto, hombre o mujer, ¿no? Por ese pasado, pero no sabe por dónde empezar? Pues yo le diría que justamente no, que no está solo, que no está sola, que hay profesionales que podemos apoyarle, no solamente desde la formación profesional, que sí es importante, ¿no? Que acudamos con personas que están preparadas, pero también desde el sentido humano, ¿no? Que la terapia también es un espacio de acompañamiento, un espacio seguro en el que podemos ir a hablar de aquello que nos duele y que no nos animamos a hacer en otros lugares o a decir en otros momentos. Entonces, que sepa pena. Que, claro, ¿no? Que no hay por qué cargar con todo eso solo, ¿no? Que hay otras maneras de vivir más plenamente. Y sobre todo porque ya escuchamos todo lo que puede traer o acarrear en consecuencia, no sanar esas heridas, y pues no es nada favorable para tu vida, para tu cuerpo, para tu presente y tu futuro, ¿no? Así es. Muchas gracias, licenciada Patricia Aguilar. ¿Dónde te encontramos? Pues me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram como sig.patriciaaguilar. También tengo mi página web, patriciaaguilarpsicoterapeuta.com. Muy bien. Y en la consulta privada, pues estoy en Cumbres, primer sector, Paseo de Churubusco, 262. Muy bien, pues muchas gracias, Pati, que es originaria de Zacatecas y ya tiene 10 años acá ejerciendo, ya está en Monterrey y se llama Pati Aguilar, medio prima de Pepe Aguilar, ¿no? Más o menos. Más o menos, familiar seguro ahí lejano, del gran cantante prima Pepe Aguilar. Tercera por ahí. Bueno, pues muchas gracias, Pati, por estar con nosotros. Gracias y hacernos estas confidencias tan bonitas y sobre todo tan enriquecedoras. Gracias, Abraham Romero, gracias, Montse Dávalos, José Lopaizano, el equipo de producción aquí en Génesis 98.1, y principalmente gracias a ti por tu atención, que es lo más valioso que nos das. Soy Coranelda González, yo regreso la siguiente semana con más de estas confidencias. Buenas noches.